Hola, sean bienvenidos para un nuevo video en el canal. El plazo por fin se ha cumplido y ya han salido al mercado las consolas de nueva generación. Aquellas que durante los próximos 7 años, más o menos, serán las encargadas de traernos algunos de los mejores títulos de la historia. Cada que sale una nueva consola, todos nos ponemos a rezar para que no se convierta en un auténtico desastre y pase a engrosar la larga lista de las peores que han existido a lo largo de la historia. Así que el día de hoy, y con la esperanza de que ninguna de estas dos se vaya a la basura, les traigo las 5 peores consolas que han existido. Así que, comencemos. Número 5. Nintendo es una compañía que a lo largo de la historia nos ha demostrado que siempre le gusta pensar en grande, y cada cierto tiempo trata de hacer grandes innovaciones en el mundo de los videojuegos. Muchas de ellas han sido enormes aciertos que les han traído millones en ventas, además de una larga fila de fieles seguidores que siempre estamos al pendiente de lo que hace el gigante nipón. Pero para tener tanto éxito en lo que haces, siempre debes de tener detrás varios intentos fallidos o fracasos. Y en este caso, Nintendo no es la excepción. Uno de los más grandes horrores que ha visto la casa de Mario fue la Virtual Boy, una consola que trataba de dar los primeros pasos hacia la realidad virtual y el mundo en tercera dimensión. Desafortunadamente, el catálogo de juegos no era bueno. Además, los lentes te podían provocar dolores de cabeza después de cierto tiempo de uso. Y lo peor es que todos los juegos se veían así. Una excelente idea, pero con una pésima ejecución. Afortunadamente, este tipo de errores nunca han desanimado a Nintendo para tratar de innovar en el mercado. Y eso es algo que siempre se les tiene que agradecer. Número 4. Durante la década de los 90 había una lucha incesante por convertirse en la consola preferida de la gente, y la vacante por ese puesto se había saturado de una manera impresionante. En esos años, Nintendo y Sega eran las compañías que encabezaban esta sangrienta lucha, pero detrás de ellos había muchos tiburones que trataban de arrebatarles aunque sea un poco de sus ganancias. Uno de esos supuestos tiburones era la 3DO, una consola creada por Panasonic, Sanyo y Goldstark, con la que pensaban posicionarse dentro del mercado de los videojuegos. Las características técnicas de la 3DO eran muy buenas para ese entonces. De hecho, se podía decir que superaban a muchas de las consolas que existían en ese momento. El problema es que su costo era uno de los más elevados que había. Además, no poseía un catálogo exclusivo que fuera interesante y le permitiera pelear con Sega y Nintendo. A todo esto, también le tenemos que sumar el hecho de que gráficamente los juegos se veían peor en la 3DO. Estos detalles fueron cavando rápidamente una tumba para la recién salida consola de Panasonic, y cuando años después llegó la PlayStation de Sony, se le pusieron los últimos clavos en su pequeño ataúd. Esto le enseñó a varias compañías que los gamers son unos de los consumidores más exigentes que existen, y si no están contentos con un producto, este rápidamente se irá a la basura. Número 3. Con las salidas de la Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, muchas compañías se dieron cuenta de que había una auténtica mina de oro con las consolas portátiles, así que algunas de ellas se dieron a la tarea de diseñar sus propios sistemas. Atari fue la primera en tratar de hacerle un poco de sombra a Nintendo con su sistema Atari Lynx. Cuando salió a la venta, Atari habló maravillas sobre su nueva portátil, y según ellos, sería la encargada de quitarle el trono a Nintendo. La realidad es que su exagerado precio, su enorme tamaño y la poca duración de las baterías
hicieron que Atari optara por hacerse a un lado dentro del mundo de las consolas portátiles. Muchos años después, Nokia, el gigante de telecomunicaciones, intentó como muchos otros hacer su propia portátil, pero en este caso trató de innovar haciéndola un híbrido entre teléfono celular y consola de videojuegos. El concepto era bastante bueno y llamó la atención de muchas personas. El problema fue que todo lo bello que tenían del concepto inicial fue transformado en una horrible consola, con la que se tenía que desembolsar bastante para poder tener juegos decentes, y además era bastante obsoleta para competir contra las portátiles del momento. Una verdadera lástima, aunque a pesar de todo, la idea sigue siendo bastante buena, y durante los últimos años, este concepto se ha tratado de ir renovando y mejorando. Ojalá que algún día, esta idea se pueda lograr de manera exitosa. Número 2. La industria de los videojuegos es un mercado que año con año va a la alza, y el número de consumidores ha crecido de manera impresionante durante las últimas décadas. Obviamente, esto atrajo a muchas empresas que estaban interesadas en tener una buena rebanada de tan jugoso pastel. Apple fue uno de esos gigantes que trató de obtener algo de ganancia con una consola de videojuegos, pero al ver que muchos otros habían fracasado de manera estrepitosa, optó por aliarse con Bandai para tener un mayor impacto. El resultado fue una consola que en características competía bastante bien con la PlayStation de Sony y la Nintendo 64. El problema es que en comparación con las otras, su costo era bastante elevado. Y a esto le tenemos que agregar el hecho de que a veces a las compañías se les olvida algo que es vital para una consola de videojuegos: los juegos. Cuando recién salió la Apple Pippin, apenas contaba con 18 títulos y con muchos problemas apenas logró expandir ese catálogo al jugoso número de 30 juegos, una cantidad muy pobre para la oferta que había en ese momento. Esto hizo que Pippin vendiera únicamente poco más de 46,000 unidades, razón por la que Steve Jobs optó por mandarla al demonio y nunca más tratar de meterse en este mercado. Número 1. Lo que le sucedió a Atari debe ser una de las peores experiencias para una compañía. Primero, estás en la cima y dominas el mercado sin que alguien te pueda hacer ni un poquito de sombra. Después, tus errores te llevan a perder clientes y surgen nuevas propuestas que son más atractivas. Y al final, la suma de todos tus errores, arrogancia y falta de innovación te cuestan el reinado que poseías y te ves obligado a retirarte de la competencia. Después de la exitosa Atari 2600, la compañía lanzó a la venta la Atari 5200, que prácticamente no innovó en nada, y los juegos eran técnicamente los mismos, además de que su control era absolutamente espantoso. Esto hizo que la gente siguiera con su sistema 2600 y le diera la espalda a las 5200. Poco después, Atari trató nuevamente con su consola 7800. Misma historia, mismo destino. El problema es que ahora sí había competencia y era muy superior a lo mostrado por Atari, así que la antigua reina tuvo que ceder su trono y ver cómo alguien con más capacidad reinaba en su ausencia. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Independientemente de si eres fan de Xbox o de PlayStation, lo único que te podría decir es que disfrutes tu consola al máximo. La verdad es que para mí no es nada fructífero la guerra entre consolas. De hecho, las mismas compañías se felicitan cada que sale una nueva de sus consolas. Lo único que podemos esperar es que en esta generación vengan unos verdaderos juegazos que nos hagan disfrutar de muchas y muchas horas de entretenimiento.
Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.